En la quietud de una noche en Baltimore, Maryland, el 16 de julio de 1964, vino al mundo Kevin Mark LeBron. El menor de 6 hijos creció rodeado de 2 hermanos y 3 hermanas, dentro de un hogar marcado por la unión de un padre de raíces italianas y una madre afroamericana. Una mezcla cultural que terminaría forjando su identidad desde la infancia. Yo parezco más mixto, ¿sabes? Mi padre es italiano, mi madre es negra. Éramos 6. Yo era el más joven. Teníamos 2 años de diferencia. Creciendo en la bulliciosa ciudad de Baltimore, una de las más grandes del estado de Maryland, Kevin prosperó en medio de una atmósfera vibrante, sostenida por los fuertes lazos familiares. El amor y el respeto constantes que su padre demostraba hacia su madre se convirtieron en un ejemplo poderoso para él, moldeando desde temprano su comprensión de lo que significaba ser un verdadero caballero. Mi padre era un hombre bueno y fuerte, que respetaba a mi madre y nos trataba bien. Teníamos caballos, teníamos cerdos, teníamos patos, teníamos gallinas, teníamos muchos animales y teníamos que cuidar de los animales y cosas así, que mi trabajo era mucho en la casa, haciendo trampas para conejos, atrapando conejos y cazando conejos. Todo eso, todo el asunto, hombre saliendo, ya sabes, recogiendo los huevos de las gallinas y todo lo que era trabajo, hombre aprendí a trabajar con mis manos y hacer cosas a una edad muy temprana. Los días despreocupados de su infancia pronto quedaron eclipsados por una dura realidad. Con apenas 10 años, en 1975, su padre falleció a causa del cáncer, dejando un vacío profundo y permanente en sus vidas. Cuando yo tenía 10 años, mi padre murió de cáncer. Murió en 30 días. Fue como si se despertara un día en un hospital y 3 semanas después lo estábamos enterrando. Así que todo fue inesperado. Lo enterraron unos días antes de Navidad. No tuvimos árbol de Navidad ese año. Y luego recibimos la llamada telefónica de que mi tía murió mientras enterrábamos a mi padre, en el cumpleaños de mi hermano. Luego, el mes después, murió mi abuelo. Y la hermana de mi madre murió. Y mi primo Larry terminó recibiendo un disparo y murió. Nos quedamos como 6 personas en cuestión de 4 meses. Recuerdo crecer. Siempre estábamos en funerales. Así que teníamos todas las cosas con las que lidiar y vivir, y tratar de tomar la responsabilidad y todo. Mi hermano mayor en ese momento tenía solo 15 años, y yo era el más joven y tenía 10 años. Mi madre siempre decía, Kevin, ¿sabes? No culpes a Dios por nada. Sé que estás molesto porque tu padre murió, pero no tengo las respuestas. Tal vez un día todo tendrá sentido para ti. Y recuerdo mirarla y le dije, mamá, si dijiste que Dios es tan bueno, entonces ¿por qué te llevaste a papá? Sí, y quería saber esas respuestas. Ella dice, Kevin, Dios siempre sabe lo que hace. Nunca cuestiones a Dios. Y la miré, y ella nunca lloró. Nunca la vi llorar por la muerte de mi padre. Y vi que eso la fortalecía, ¿verdad? Y creo que eso me impidió quejarme de cualquier situación en la que estuviera. Simplemente soportar el dolor, porque nunca vi un llanto. Y ella éramos 7 a los que tuvo que criar, y nunca se volvió a casar ni nada. Y yo tenía 10 años. Yo solo vi esa fuerza en su madre, ya sabes, y simplemente soporto todo el dolor. Lo que sea que tenga que enfrentar, lo soportaré sin quejarme. La pérdida de su padre también abrió la puerta a un profundo trauma infantil. Kevin enfrentó el acoso escolar. Otros niños lo atacaban por no tener una figura paterna.
convirtiendo la escuela en un lugar que aprendió a temer. Con el tiempo, se volvió más introvertido, eligiendo el aislamiento antes que la compañía de los demás. Papá solía llevarte a la escuela y recogerte todos los días. Y estás parado afuera de la escuela y tienes que caminar hasta el autobús escolar. Y papá no está allí para recogerte. Y todo esto sucedió en 30 días. Toda mi vida cambió en una dirección diferente. Estaba, ya sabes, enojado, molesto. Los niños se burlaban de mí yendo a la escuela porque no tenía un padre. Odiaba la escuela, hombre. Pero incluso en medio del dolor, Kevin comenzó un viaje de autodescubrimiento. Con apenas 11 años encontró consuelo en el karate y las artes marciales. 2 años más tarde incursionó en el fútbol americano, aunque en realidad los deportes aún no despertaban un interés genuino en él durante su infancia. Alrededor de los 11 años, empecé a interesarme por las artes marciales, estudiando artes marciales, estudiando a Bruce Lee, el yin y el yang, la filosofía y todo eso. Tenía una complexión más atlética, por así decirlo. Probablemente podría jugar al fútbol, ser un corredor rápido y todo eso. Tuve que desarrollarme muy rápido para convertirme en un hombre joven y responsable. Luego, cuando cumplí 14 años, obtuve un permiso de trabajo, conseguí un trabajo y comencé a trabajar, ahorrando dinero hasta para comprar un auto. Tenía que levantarme para ir a trabajar y hacer que mi madre se sintiera orgullosa de mí y de alguna manera ayudar en la casa y hacer muchas tareas después de la escuela. Estas actividades lo llevaron a explorar caminos que le permitieron aprender a regular sus emociones. Al llegar a la escuela secundaria, con 15 años, Kevin finalmente encontraría su verdadera pasión en el deporte, impulsado además por un encuentro que cambiaría su vida. Su primo Stonan acababa de regresar del cuerpo de Marines. Medía unos imponentes 6 pies, 5 pulgadas y pesaba 264 libras de puro músculo. Aquel físico dejó una huella profunda en el joven Kevin, quien desde ese momento supo que quería verse como él y llegar a ser como él. No quería jugar. Deportes con un equipo. No necesitaba un equipo. Todo lo que necesitaba era creer en mí mismo. Y fui al gimnasio y solo vi mi cuerpo cambiando. Vi la creación venir. Vi estas cosas sucediendo. Mucha gente decía, bueno, no deberías hacerlo. Esto ni siquiera importaba, porque no lo estaba haciendo por ellos. Era algo aquí, derecho. Su creciente dedicación al fitness lo llevó a pasar horas entrenando en el gimnasio de la escuela. Al regresar a casa, encontraba aún más inspiración en sus hermanos mayores, quienes tenían pesas esparcidas por toda la vivienda. Aquel entorno, casi sin darse cuenta, se convertiría en la base sobre la que comenzaría a construirse su camino hacia el culturismo. Sí, en casa solíamos tener concursos en la habitación de mi hermano, desde el suelo, con pesas de concreto de 110 libras, con plástico en el exterior, pero el concreto estaba en el interior. ¿Recuerdas esos? No sabíamos qué conjuntos eran ni todas esas cosas. Simplemente las levantábamos y las movíamos. Empecé a entrenar y me di cuenta de lo fuerte que era. Hombre, soy bastante fuerte. Y luego tuve gente diciendo, hombre, te estás haciendo grande. Te estás haciendo grande rápidamente, ¿verdad? Mi cuerpo simplemente comenzó a cambiar mucho, porque me puse en un entorno donde había muchos levantadores de pesas y chicos entrenando, y cosas que aprendí al mirar y observar mi entorno. Durante su etapa en la escuela secundaria, en medio de su creciente pasión por el fitness, Kevin también conoció al amor de su vida.
Poco sabía entonces que ella no solo se convertiría en la señora LeBron, sino también en la madre de sus hijos. Cuando me gradué de la escuela secundaria, yo pesaba, ya sabes, 146 libras. Tuve un desarrollo tardío. Estuve en esa posición una vez en la que no ganaba suficiente dinero para comprar proteínas y cosas que necesitaba para ejercitarme. A principios de sus 20s, Kevin comenzó a ver resultados reales, alcanzando un peso de 186 libras de manera natural. Para cuando tenía 23 años, ya estaba ganando competencias locales de levantamiento de pesas. Siempre he entrenado pesado porque tengo experiencia en levantamiento de pesas. Así que fui a donde estaban los chicos más grandes. Y eso me dio la confianza para ir a mi primera competencia de levantamiento de pesas, cuando probablemente tenía unos 21 años. El señor Coloso, en Baltimore. Yo era 186. Hice press de banca con 45 libras. Y eso fue natural, naturalmente limpio. Eso es lo que hice. Ese mismo día, en ese evento de levantamiento de pesas, había un evento de culturismo llamado Mr. Colossus. Me afeité el cuerpo, fuimos a comprar ropa interior, subí al escenario y gané. Pensé, esto es bastante fácil, hay algo ahí. Así que sabía que, si ponía un muerto encima y realmente comenzaba a seguir un régimen de entrenamiento como un culturista, entonces sabía que había una posibilidad de que mi cuerpo respondiera a algo justo después de este éxito. Muchos comenzaron a acercarse a él, sugiriéndole que el culturismo era un paso natural en su camino. Ese aliento externo reforzó su confianza y le confirmó que tenía el potencial para sobresalir aún más. Y luego me di cuenta de que la oportunidad de ganar mucho dinero, ya sabes, era mayor para los culturistas. Tantas oportunidades. Quiero decir, me gusta, ya sabes qué. Un día quiero estar en esas revistas Wilder. Quiero conocer a Joe Wilder. Estaba en el gimnasio entrenando. Pensaría en cosas así. En solo un año, el físico de Kevin experimentó una transformación asombrosa. En 1990, compitió por primera vez en un espectáculo de culturismo, el Campeonato Estatal de Maryland. Thank you, Carla Dunlop, and our final heavyweight finalist, Kevin Levrone out of Glen Burnie, Maryland, 236.5 pounds. Wow. Let's see, he has a very small waist, which makes every Reasons why he is the GNC Symmetry Award winner. Donde se llevó la victoria con relativa facilidad. Pero justo cuando comenzaba su ascenso, la tragedia volvió a alcanzarlo. Poco después de aquella actuación triunfal, su madre falleció a causa del cáncer. Fue un golpe devastador. Kevin perdió a la mujer que siempre lo había apoyado y creído en él, pero que nunca llegó a ver consolidado su éxito en el deporte que terminaría definiendo su vida. Mi madre murió de cáncer. Tuve que enterrarla yo mismo y verla pasar por eso durante 6 años. Eso mismo fue lo que ocurrió con mi padre, y ahora mi madre tuvo que sufrirlo también. Es una experiencia profundamente humillante. Te hace entender que, al final, solo somos recordados por lo que dejamos atrás, por lo que fuimos cuando ya no estamos. Y cuando muchos esperaban que esta tragedia finalmente lo quebrara y lo arrastrara a la desesperación, ocurrió lo contrario. Como dice el dicho, la adversidad forja a los hombres, y el camino de Kevin se convirtió en prueba viva de esa verdad. Fue en ese momento cuando algo dentro de él se encendió, una determinación silenciosa, implacable, el núcleo inquebrantable que lo empujaría a seguir adelante. Tuve que esperar a que mi madre muriera para que yo tomara la decisión de empezar a tomar algo de jugo. Porque dije,
¿Sabes qué? No tengo nada más por lo que vivir ahora mismo. Voy a arriesgar mi vida para ir tras esta pasión que quería, y en ese momento supe que estaba tomando mi vida en mis propias manos. ¿Sabes? Lo más aterrador es tomar algo como un esteroide y ponértelo en el cuerpo. No sabes qué va a pasar. El camino de Kevin para obtener su tarjeta IFBB Pro avanzó rápidamente. En 1991 compitió en los NPC Junior Nationals, donde su físico llamó la atención de todos, aunque terminó en segundo lugar detrás de Paul DeMayo. Yo quedé segundo después de Paul DeMayo. El hombre se me acercó, literalmente puso sus manos sobre mis hombros y dijo: creo en ti, muchacho. Ni siquiera me conocía. Yo sabía quién era y me sorprendió. Hizo un gesto, me giré. Era Jim Manion. Dijo: chico, creo en ti. Él dijo: sigue haciendo lo que estás haciendo. Tienes una brillante carrera por delante. Vas a presentarte en el Nacional. El Nacional fue 4 semanas después de los Juniors. Dice que se presentará en los Nacionales y que tiene una brillante carrera por delante. Lo miré y le dije: señor Manion, gracias. Y sentí que era el cielo. Ángeles enviados para decirme eso. Me recuerda un poco a algo que un padre le diría a su hijo: oye, hijo, estoy orgulloso de ti. Y cuando me dijo eso, simplemente volví a casa y era todo en lo que pensaba. Poco después de este evento, Kevin ganó el mayor espectáculo de culturismo amateur de la época, los NPC Nationals de 1991. Allí se tomó revancha y superó a Paul DeMayo, junto a competidores como Ronnie Coleman, Flex Wheeler, Chris Cormier y Matt Mendenhall. Este éxito le otorgó su tarjeta profesional y dio inicio a su carrera en el culturismo. Terminé convirtiéndome en profesional. Ya sabes, tenía 23 años y iba a cumplir 24. Y después de eso, fue como si toda mi vida cambiara. Era un niño que solo trabajaba en un trabajo normal. Y lo siguiente que supe fue que me convertí en pro. Cuando estás en medio de una tragedia como esa, nada tiene sentido. Pero todo se reveló casi después de que me volví profesional, cuando obtuve mi tarjeta profesional. Jim Manion me llevó directo a Joe Weider. Mi primer vuelo en avión fue para conocer a Joe Weider. En realidad, tener esta oportunidad de estar en su presencia, me sentí como si estuviera caminando los mismos pasos que los ex campeones. Lee Haney, Arnold Schwarzenegger, Frank Zane. Tanta historia sucedió en ese edificio. Sentado allí, conoces a Joe y escuchas esa voz. Me senté y escuché sus pensamientos, sus ideas y su visión. Y todo lo que estaba a tu alrededor estaba en la oficina. Ya sabes, todas las estatuas de Riton que tenía, la pintura de culturismo y solo su voz. Y todo es solo una presencia que estaba allí. Sabes que era muy, muy poderosa y sentías que eras parte de algo histórico, grandioso. Digamos que eres un atleta Weider. Sabes que fue algo grandioso porque no todos lo lograron. No todos tuvieron la oportunidad de siquiera comunicarse con Joe Weider. Joe habló con nosotros. Joe fue nuestro mentor. Joe, sabes bien, déjame ver tu doble bíceps frontal, déjame ver tu pecho lateral, déjame ver tu pico de bíceps. Sabes que él me habló de todas estas cosas. Y tuve que sentarme allí. Y tuve que posar, y tuve que mostrarles lo que tenía. Bien, te vamos a traer a, ya sabes, Weider Publications. Esto es lo que esperamos de ti. Esperamos que estés en forma todo el año, más o menos cerca de eso. También esperamos que representes el deporte. Esperamos que te presentes a estas apariciones y trates. 6.
7, 8 apariciones al año. Tuvimos que hacer todo eso para pasar de ser solo un niño, haciendo construcción y teniendo un sueño, para convertirme en un culturista y caminar y tener el respeto que tenía. Llegué a la escena IFBB. Terminé volviendo a casa, creo que después de las sesiones de fotos. 5 meses después, salí en las revistas, justo antes de estar listo para subir al escenario. En 1992, LeBron inició una de las carreras profesionales más destacadas de todos los tiempos al ganar el Gran Premio de Alemania apenas una semana después de su debut. Fue simplemente increíble ver, en persona, a los chicos a los que admiraba en las revistas. Todo esto sucedió en cuestión de un año. Unos meses después, triunfó en uno de los principales eventos de la IFBB, el Night of Champions. Estas victorias le otorgaron la clasificación al mayor escenario del culturismo, el Mr. Olympia. Con la retirada de Lee Haney tras 1991, se esperaba que el Mr. Olympia de 1992 fuera una victoria relativamente sencilla para el subcampeón del año anterior, Dorian Yates. La competencia incluía a Lee Labrada, ex segundo lugar en 1990, y a Sean Ray, quien había terminado tercero y quinto en los 2 años previos. Lou Ferrigno también regresaba al escenario tras 17 años de ausencia. Estaba completamente abierto. Kevin no estaba realmente en el radar para mí. Parece que ganó la noche de campeones, pero por alguna razón realmente no estaba pensando que sería un desafío. Sin embargo, realmente ni siquiera tenía a Dor en mi radar y solo confiaba en la genética y la estructura y esas cosas. Así que mi mente estaba tan concentrada en llegar al escenario y presentarme de la mejor manera que pudiera. Kevin en su primer Mr. Olympia no tenía nada que perder. Llegó con 236 libras y un físico sobresaliente, cintura pequeña, hombros anchos y una definición extrema. Después del showdown, Kevin ya estaba por delante de la mayoría de los principales contendientes, con Lee Labrada terminando en tercer lugar. Solo le quedaba un hombre por vencer, y su nombre era Dorian Yates. Así que Kevin era el chico nuevo en el bloque. Dorian pesaba algo así como 230, así que eso estaba muy cerca. A pesar de tener una gran estética y deltoides, bíceps y pecho bien desarrollados, LeBron no podía competir con la musculatura de Dorian, especialmente en la espalda baja y cuerpo inferior. La sombra de Dorian Yates reclamó el puesto número 1, con Kevin llegando en segundo lugar en su primera Olympia. Fue simplemente fenomenal. Terminar a la cabeza de tantos grandes culturistas increíbles y personas a las que admiras. Fue solo un sueño hecho realidad. Al salir del programa sentí que tenía la oportunidad de, posiblemente, ser Mr. Olympia algún día, pero no tenía idea de que Dorian iba a regresar y crecer constantemente y hacerse más y más grande y más grande. Y si hubiera ganado el Mr. Olympia, yo ya no habría competido. Poco después del Mr. Olympia, otra tragedia golpeó a Kevin. Varios parientes cercanos también fallecieron a causa del cáncer y, como suele decirse, las desgracias no llegan solas. Meses después sufrió un accidente mientras realizaba press de banca con 600 libras, lo que resultó en un desgarro completo de los músculos pectorales mayor y menor. Regresó a casa del Olympia del 92. Me desgarré el pecho haciendo press de banca con 600 libras. No entrené durante 6 meses. Perdí cerca de 40 libras. Mi cuerpo se fue. Ni siquiera podía hacer una flexión. Ni siquiera podía hacer press de banca con una barra inclinada de 45 libras. Me dolía tanto.
Esto fue en julio. Tenía que estar en el escenario para competir en el Olympia en septiembre. 3 meses. Tuve que aprender a entrenar, cómo hacer cualquier cosa. Y hice todo eso en 3 meses. LeBron necesitó cirugía inmediata para volver a unir ambos músculos. La lesión fue tan grave que requirió 2 intervenciones quirúrgicas, una de ellas con una duración superior a 8 horas. Durante la recuperación de la primera cirugía, sufrió una infección que complicó aún más la situación, y muchos expertos consideraron que sería difícil para el estadounidense regresar al escenario. Era una oportunidad para mí de hacer algo que realmente nunca se había hecho en un deporte. Y eso era curarme. Ya sabes, rezar a Dios, saber si podía volver o no. Kevin estaba tan preocupado por la lesión que la mantuvo en secreto de los Wilder, por temor a que su incapacidad para competir le costara su contrato. No se lo dije a Joe Wilder. Recuerdo a Mei-Ling Jota. Hombre, le dije que me había lastimado un poco el pecho, que solo era una pequeña lesión. Llamé a Lee Haney y Lee Haney me dijo, ¿cómo lo hiciste? Yo respondí que estaba haciendo mancuernas y mentí. Mentí porque tenía miedo de perder mi contrato, porque en ese momento ningún culturista había regresado jamás de un desgarro en el pecho. Había vuelto a competir y además lo había hecho bien. No hace falta decir que tuvo que tomarse un descanso considerable del levantamiento de pesas. Aún así, logró rendir de manera excepcional más tarde ese año, al obtener el segundo lugar en el Gran Premio de Finlandia y ganar el Gran Premio de Alemania de 1993. Sin embargo, las secuelas de la lesión fueron evidentes en el Mr. Olympia de 1993, donde terminó en 5º lugar. Pasé del segundo lugar hacia abajo, y eso fue lo que pasó. Dije que, si tuviera más tiempo, Dios sabe lo que podría hacer. Dije, muy bien. Entonces Arnold vino hacia mí y me dijo, oye, ¿te importaría venir al Arnold Classic? No hubo problema. Fui al Arnold Classic en 1994 y gané. Regresó a su mejor forma en 1994, asegurando su primera victoria en el Arnold Classic, lo que le valió el apodo de la máquina muscular de Maryland y consolidó su lugar entre la élite del culturismo. Tras ganar el Arnold Classic y lidiar con su lesión, Kevin se dio cuenta de que no necesitaba entrenar durante todo el año. En su lugar, podía concentrarse de forma intensa durante solo 3 meses antes del Mr. Olympia. Todos hablan del tiempo libre entre espectáculos que Kevin Levrone solía tomar. ¿Puedes decirme, primero, si eso fue algo que hiciste desde el principio de tu carrera en el culturismo y si lo hiciste todos los años, o si fue algo que comenzó más tarde en tu carrera? Entrené desde el Mr. Olympia hasta ese Arnold en marzo, así que volví al 100%. Luego me di cuenta de que quería un Arnold Classic. Dije que, si estaba sano, no necesitaba entrenar todo el año. Todo lo que necesitaba eran 3 meses, 4 meses, y así fue como me topé con eso. Pensé que era una idea estúpida, pero no lo era. Una idea estúpida que pasó porque estaba lesionado. Sé que gané el Arnold Classic en el 94. Sabes que eso fue todo para mí. Yo pensaba, ya sabes, que lo que a estos tipos les toma 12 meses hacerlo, yo podría hacerlo en 4 meses, 3 meses. Y eso es lo que hice. Él tenía la capacidad de ganar músculo a un ritmo ridículo. Y ya sabes, en el nivel más alto estás viendo 600 miligramos de testosterona, 400 de DECA, y correr y dibujar durante 6 semanas. Y eso es todo. Se acabó.
Eso es todo lo que necesitaba para crecer. Quiero decir, no necesitaba 1000 miligramos, 1200 miligramos de testosterona. No necesitaba todo el material tren. No necesitaba toda la otra insulina, toda la otra basura que todos los demás estaban haciendo. La cabina era un tipo básico, prueba DECA, agrega algo de dibujo las últimas 6 semanas. Durante el Mr. Olympia de 1994, Dorian presentaba ciertos defectos en su físico, como bíceps desgarrados, una cintura más ancha y una separación menos que ideal en algunos grupos musculares. Estas imperfecciones abrieron la puerta para que muchos competidores dieran lo mejor de sí. Kevin llegó a la competencia con un acondicionamiento mejorado, mostrando un tamaño considerable y una presencia escénica impresionante. Sin embargo, su camino se vio desafiado por un destacado inesperado, Shawn Ray. Su simetría excepcional, proporciones, líneas y flujo general fueron considerados entre los físicos más estéticos de la historia, especialmente esa noche. Finalmente, Dorian obtuvo el primer lugar, Shawn Ray el segundo y Kevin el tercero, un resultado que no fue bien recibido por la audiencia, que expresó su descontento de forma evidente. Tras esto, Kevin supo que debía esforzarse aún más para destronar a Yates y regresó directamente al gimnasio para prepararse intensamente rumbo al Mr. Olympia de 1995. Este es mi C. No viviría fuera del ciclo. No iría al centro comercial. No iría al cine. No iría a cenar a ningún lado. No iría a reuniones familiares. No hablaría con nadie. No haría nada. Ciclismo muy serio. Sabes que mi vida estaba en juego. Mi salud estaba en juego. Y yo sabes que hablaba en serio. Quiero decir que me enfrentaría a Dorian Yates. Por el amor de Dios, gritando. ¿Ves todas esas fotos en blanco y negro de él, allá en Inglaterra? Quiero decir, solo hazte más y más grande, y más grande, y más grande. Y exactamente como muchos esperaban, Kevin se mostró claramente mejor. Tras el prejuzgamiento, la competencia se redujo a 4 finalistas: Kevin LeBron, Dorian Yates, Shawn Ray y un notablemente mejorado Nasser El Sonbaty. Después de varias comparaciones, Nasser pasó al grupo de los 3 primeros, reemplazando a Shawn Ray. Mientras tanto, Kevin y Dorian lucharon intensamente por el primer puesto. A pesar de la excelente forma y el arduo trabajo de Kevin, no fue suficiente para superar a Dorian, quien presentó una combinación imbatible de tamaño y acondicionamiento. Dorian llegó más seco y en mejor punto que el resto del show, y muchos consideran que esta fue la mejor forma de su carrera. Al final, LeBron terminó en segundo lugar detrás de Dorian por 6ª vez en su trayectoria. Kevin no se lo tomó de manera personal, sabía que era parte de lo mismo de siempre. Continuó compitiendo y ganando eventos, incluso derrotando nuevamente a Flex Wheeler y asegurando su segundo título del Arnold Classic en 1996. Durante este periodo, Arnold Schwarzenegger se encontraba en el apogeo de su carrera como actor, y los eventos clásicos de Arnold abrieron nuevas puertas para que los culturistas trascendieran más allá del escenario. Kevin, en particular, tuvo la oportunidad de acercarse a Arnold, quien reconoció su arduo trabajo y talento, lo que dio lugar a una relación de respeto y amistad entre ambas leyendas. Arnold fue el que cerró esa brecha para nosotros en ese entonces. Los ganadores tuvimos la oportunidad de pasar algún tiempo con él. Me abrió muchas puertas, porque esa fue la oportunidad que tuve de preguntarle a Arnold, y Arnold, de hecho, me llevó al set de filmación en esos días. ¡Wow! ¿Sabes? Y recuerdo empacar tantas cosas porque no estaba tan acostumbrado a viajar y todo eso en ese entonces. Y Arnold dice, ¿qué estás haciendo? Y pasé como 3 días con él
y pasamos un tiempo hablando, y él dice, «Oye, quiero que leas estos libros, y luego, cuando leas estos libros, ponte en contacto conmigo. Avísame cuando hayas terminado de leer estos libros». Y lo hice si trabajas duro, y él ve que trabajas duro. Entonces, admira eso. Hola, soy Kevin Lebrone, y te invito a pasar los próximos 3 días en mi mundo. Un mundo completo. En toda regla, a pesar de la creencia popular de que Kevin nunca se comprometió del todo con sus preparativos para el Olympia, debido a que solo entrenaba durante 3 meses, la realidad es que esos meses fueron un infierno para él. No se trataba únicamente de la presión por ser impecable, sino también de su mentalidad única. Kevin era un hombre de todo o nada, alguien que se exigía hasta el límite absoluto. Cuando se habla de ese enfoque extremo, circulan muchas historias. Se dice que Kevin comió solo pescado durante meses seguidos. También que dormía en el suelo porque era más difícil y porque le gustaba sufrir. Al escuchar estas cosas, muchos se preguntan, ¿esto es solo un mito o es realmente verdad? No había lugar para errores. No tuviste tiempo para realmente comprometerte, volver atrás y corregir los errores. Así que mi preparación comenzó mentalmente. ¿Sabes? Pinté estas imágenes en mi cabeza, lo que estaban haciendo por mí. Tuve que ponerme en este lugar de soledad después de mi entrenamiento. Mi nombre es Kevin Bree. Estoy cansado y no tengo ganas de hablar porque he estado haciendo dieta para las Olimpiadas. Adiós. Ahora déjame en paz. John se hará cargo ahora. Hola, soy Joan. Soy la pareja de Kevin. Él me llama mamá y este es mi marido. Y él lo llama papá. Mamá y papá cuidan de nuestra cabaña de bebés. Iba a una habitación. Tenía cierta habitación en mi casa que estaba vacía. Y cuando terminaba de hacer ejercicio, ahí es donde dormía. Ahí es donde hacía mi preparación para la semana 12, 16. Y mientras dormía, meditaba sobre el programa. Pero me acostaba como si tuviera una ametralladora Mac 90. Tenía, ya sabes, mi M16. En serio, tío, tenía como mi 9 milímetros. ¿Qué pasa con las armas? Era como cuando haces dieta y te pones en esa zona de guerra. Tienes que pensar que eres como un soldado y pensar que conoces el sufrimiento y el dolor y que todo lo demás va a dar sus frutos ahora mismo. Quiero sufrir, quiero sentir el dolor. Quiero sentir lo que se siente simplemente prescindir de pasar tiempo contigo mismo. Pasar tiempo lejos de las distracciones, lejos de las personas que te distraen, que te quitan el tiempo. No necesitaba comida. Necesitaba visualizarme completamente yendo a la guerra. Pero para mí fue un tipo diferente de guerra. En lugar de agarrar esas armas, tener las armas ahí y mirar las balas y la munición y esas cosas, era una locura. Simplemente me puso en esa mentalidad, así que me iba a dormir así. Me despertaba a las 4:30 de la mañana y lo primero que hacía era ir al gimnasio, pensar como un soldado, entrenar como un soldado, ser un soldado. Lo hacíamos porque queríamos ser Mr. Olympia. Realmente queríamos ser Mr. Olympia. Había momentos en los que sentía que no lo iba a lograr. ¿Sabes a qué me refiero? Ese lugar oscuro. Pensaba en algunas cosas locas, hombre. Pensaba en, ya sabes, solo algunas cosas realmente locas. ¿Alguna vez piensas, bueno, el culturismo no es para todos? Seguro, tienes que ser un gran tomador de decisiones sobre la vida, lo creas o no. Soy solo humano. Tengo ganas de rendirme. Tengo ganas de rendirme a veces. Simplemente no tienes a nadie con quien hablar. Me perdí años de las reuniones familiares de mi familia. Bueno, sobre todo para mí, fue porque me recuerda a mis padres. Y de eso se trata todo esto. Y siempre les digo, chicos,
Pueden hacer esto. Pueden hacer esto. Nunca te rindas. Nunca te rindas. El informe de Lebrone en la casa es una farsa. Sin embargo, en el sexto Mr. Olympia de la década de los 90, el acondicionamiento de Kevin no se encontraba en su mejor punto, ya que retenía algo de agua. Aún así, logró asegurar el tercer lugar. Esa noche, Sean Ray sorprendió al público al quedar notablemente cerca de destronar a Dorian. El siguiente Gran Premio de Europa dejó en evidencia que el físico de Kevin comenzaba a declinar y que ya no contaba con la ventaja que había tenido anteriormente. En una era con un número creciente de competidores cada vez más masivos, a Kevin le resultaba cada vez más difícil mantener su dominio. El octavo lugar en el Arnold Classic de 1997 fue el peor resultado de toda su carrera. Continuó en el Mr. Olympia de 1997, una de las ediciones más controvertidas de la historia. Aunque muchos pensaban que Kevin seguiría el camino de Dorian y se retiraría del culturismo, sorprendió a todos al recuperarse rápidamente. Dominó la gira europea y ganó 6 de 7 competencias. Las giras europeas posteriores al Olympia fueron extremadamente competitivas, pero la camaradería entre los culturistas las hizo especiales. Kevin guardó innumerables recuerdos de esas giras, donde la feroz rivalidad se mezclaba con un profundo sentido de hermandad. Recuerdo a Milos y a Sonny Smith. Esos dos comían carbohidratos. Les encantan los carbohidratos, ¿verdad? Incluso Nasser. Nasser lo tenía. Piensa en Nasser. Le pones comida delante, especialmente cuando tienes que hacer dieta para un espectáculo. Si le pones algo delante, es difícil para él no comerlo. Y yo lo sabía. Estaba de gira con estos tipos. Sabía que se acabaría con el tiempo. Así que seguí adelante y traje toda la comida en el carrito, en el tren, y la guardé. Y dije, oh, hombre, por cierto, tengo algunas cosas aquí, algunas papas fritas o algo así. Así que los estaba cargando con basura, hombre. Y estábamos en el vuelo. Estos vuelos duran como 8 horas. Son largos, sí. Así que tuve una idea. Estaba mirando a mi alrededor así y hablé con un auxiliar de vuelo. Como ustedes, chicos, vuelan todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacen para no explotar con líquido? ¿Sabes lo que me dijo? Ella dice, bueno, ya ven lo que estamos haciendo. Nos movemos constantemente, ¿verdad? Dije, moverse constantemente mantiene la sangre fluyendo. Ella dice, sí, cuando te sientas ahí en ese lugar, tu cuerpo retiene líquido. Dije, está bien. Así que empecé a levantarme, sí. Y luego simplemente caminaba por los pasillos y decía, no voy a comer nada en este vuelo. No bebí agua, así que simplemente caminaba de un lado a otro y comenzaba a hablar con todos los chicos. Oye, Sonny, ¿qué pasa? Saben, Lepriest estaba allí, Nasser estaba allí. Estos chicos estaban cansados, estaban sentados. Lebrone, simplemente cállate. Y yo estaba caminando de un lado a otro por el pasillo, haciendo el tonto y todo eso, durante todo el vuelo, todo el tiempo. Yo sabía lo que estaba haciendo, pero ellos no sabían lo que yo estaba haciendo. Así que cuando el avión aterrizó, ya era hora de subir al escenario. Al día siguiente estaba destrozado, ¿verdad? Una vez que llegas al destino, cuando la gente se registra, ¿qué haces primero? Kevin iba directo al bar. En lugar de comer arroz con patatas, yo podía tomarme un trago. Y esos son carbohidratos. Solo me calmé, me desperté, estaba duro y me sentí bien. Sin embargo, su decisión en el último show de la gira resultó ser una de las peores de su carrera: presentarle el vodka a Ronnie Coleman. Ronnie Coleman compitió como 7 años y quedaba último.
No tenía suficiente dinero para tomar vuelos porque no estaba patrocinado por Joe Weider. Usaba su propio dinero y tomaba el tren. Ronnie tomaba el tren de España a Alemania, de Alemania a Checoslovaquia. Le tomaba 8 horas llegar a algún lugar y quedaba último en cada show. Y no se rendía, aunque era una locura. Y yo estaba como, ¿por qué sigues haciendo esto, hombre? Él era como, ¿sabes qué? Me encanta el sport, Kev. Así que vino a mi habitación y... le di unos tragos de vodka. Ronnie, vamos. Yo no bebo alcohol. Hice. Hombre, eso es algo bueno. Ahí tienes. Más shots. Big Dog. No bebo alcohol, pero si dices que tengo más shots, voy a intentarlo. Kevin vencería a Ronnie Coleman por última vez en el San Francisco Pro de 1998. El reinado de Ronnie comenzó en el Mr. Olympia de 1998, donde sorprendió a todos con una actuación excepcional. Kevin terminó en 4º lugar esa noche y, pese a las mejoras y al arduo trabajo realizado al año siguiente, obtuvo el mismo puesto en el Mr. Olympia de 1999, a pesar de tener todo para ganar. La multitud podría decir, «Hola, amigo, nos volveremos a encontrar. Ha pasado un tiempo. ¿Por dónde deberíamos empezar?» Kevin siempre tuvo una mente creativa que cultivó desde temprana edad. Sin embargo, fue en el año 2000 cuando decidió llevar esa creatividad al siguiente nivel al formar una banda llamada Full Blown junto a algunos amigos cercanos. Nunca tomé lecciones sobre cómo tocarlo. Solo podía tocar música. Sí, solo me gustaría cantar en una ducha. Ya sabes a qué me refiero. A la gente le gusta. ¡Wow! Suenas bien. Yo digo, ¡wow! ¿De verdad música? No estás en Journeys. A los 36 años, Kevin tenía más experiencia que nunca. Esta vez se tomó en serio su preparación para el Mr. Olympia 2000 y tenía la mente puesta en destronar a Ronnie Coleman. Había vencido a todos antes en el escenario del Mr. Olympia, excepto a Dor Yates. Así que cuando se retiró pensé, vaya, ¿sabes? Podría tener una oportunidad, que fue en el 2000. Lo di todo lo que tenía en el 2000. Pero al final pensé que tenía a Ronnie, porque en ese show, él tenía, ya sabes, él solo había ganado un poco más de tamaño y se había marcado algunas líneas alrededor de la sección media. Aunque era enorme, pero yo sentía que tenía el paquete completo. Mientras que Ronnie era sin duda una fuerza dominante, algunos críticos señalaban que su físico se veía más suave, con una marcada barriga de burbuja y una estética inferior. También se mencionaban dificultades en su rutina de poses, especialmente al mantener ciertas posturas en comparación con Kevin LeBron. Kevin, por su parte, presentaba un acondicionamiento firme y bien definido, con una estética que se encontraba en otro nivel. LeBron le presentó un físico simétrico y equilibrado que mostró cada grupo muscular de forma impecable, desde sus tríceps bien definidos hasta sus hombros perfectamente formados. El físico de Kevin era una verdadera obra de arte. Si hubo un año en el que mereció la victoria, sin duda fue este. Kevin y Ronnie enfrentaron un desafío inesperado ese año con la aparición de Jay Cutler, un recién llegado al escenario del Olympia. Cuando se anunciaron los resultados, Kevin obtuvo el 3er lugar, Jay Cutler terminó 2º y Ronnie Coleman reclamó de manera controvertida otra victoria en el Mr. Olympia. Justo cuando muchos estaban listos para descartarlo, Kevin volvió a demostrar su capacidad para sorprender y silenciar a sus críticos. Su regreso al Mr. Olympia de 2002 fue nada menos que espectacular. En Las Vegas esa noche llevó a Coleman al límite, especialmente en la sección media, quedando peligrosamente cerca de la victoria. Sin embargo, fue un caso de déjà vu. La maldición del Olympia persistió
lo que le valió a Kevin el apodo de El Rey sin Corona del Mr. Olympia. El año 2003 marcó el último show en el que Kevin compitió antes de anunciar que sus días en la competición habían terminado. A lo largo de su carrera, ganó 23 trofeos junto con numerosas medallas, incluidos segundos y terceros lugares. Mantuvo el récord de más victorias en la IFBB hasta 2004, cuando Ronnie Coleman lo superó posteriormente. Dexter Jackson también alcanzó ese registro. Kevin explicó que, de haber ganado el Mr. Olympia, nunca habría vuelto a competir, aunque no anunció oficialmente su retiro. Señaló que decidió probar algo diferente y que en ese momento no tenía ningún deseo de seguir compitiendo. En 2004, surgieron rumores de que Kevin se había vuelto a casar con su exesposa tras su divorcio en el año 2000. En esa etapa, dio la bienvenida a su primer hijo, Gabe LeBron, quien heredó la notable genética de su padre. Sin embargo, Gabe eligió una carrera como velocista profesional, trazando su propio camino distinto al ilustre legado del culturismo de su padre. Actualmente, Gabriel mide alrededor de 6 pies, tiene 17 años y pesa aproximadamente 170 a 175 libras y se encuentra en pleno proceso de encontrar su propio rumbo. Durante su retiro de la competición, LeBron también disfrutó practicando otros deportes como el tenis y el golf. Participó en varias películas, incluidas Backlash en 2005 y Red Line en 2007, y apareció en distintos documentales de culturismo. Además, incursionó en la música y lanzó los sencillos Duo Avalanche y See the Light en 2015, antes de publicar God Knows en 2018. El estadounidense también lanzó su propia línea de suplementos en 2015 y una plataforma de entrenamiento en línea en marzo de 2016. LeBron nunca anunció oficialmente su retiro del culturismo. En su lugar, se fue alejando gradualmente del deporte. Su aparición más reciente en el escenario fue en el Mr. Olympia 2016, cuando recibió una invitación especial para competir y regresar como si nunca se hubiera ido. Después de eso, Kevin se embarcó en un viaje a Italia en busca de su familia, una búsqueda que continúa sin resolverse hasta el día de hoy. Por cierto, si tienes alguna información al respecto, deja un comentario a continuación. Kevin LeBron reflexiona sobre el recorrido de su vida desde la pérdida de su padre en 1975 y de su madre en 1990. Ha viajado por el mundo, enfrentado altos y bajos, y con el tiempo ha encontrado un significado más profundo en todo lo que ha vivido. Niños, chico que está pasando por algo. Oye, ese tipo que tiene cáncer, ese niño que no tiene papá ni mamá. Oye, yo estuve allí. Hombre, ¿sabes qué? Solo aguanta. Porque no tenía sentido para mí cuando tenía 10 años, pero ahora tiene sentido para mí. Así que solo aguanta y aguanta. Sabes que naciste especial, naciste con un don, naciste con la capacidad de traer tus propias y únicas habilidades y regalos a este mundo. Y tienes mucho más que ofrecer. Tienes que tomarte tu tiempo. Tienes que trabajar duro. No hay una manera fácil de evitar esto. No puedes obtener el éxito de una botella de esteroides. Está bien. No puedes correr ese tipo de dosis que estos chicos están corriendo hoy y mantenerte saludable. No me importa. Pueden engañarse todo lo que quieran. No va a suceder. Siento que, de todos los competidores con los que he competido, Kevin es el mejor atleta con el que he competido en mi vida. A cada juez que me ha juzgado y a cada fotógrafo y escritor que vertió su corazón y alma para que el mundo pudiera verlo, y a todos mis fans y seres queridos que lloran por mí. Esto es para ti, bebé. Shboom. La vida no se trata únicamente de las experiencias que acumulamos para nosotros mismos, sino del legado que dejamos al compartirlas.
Se trata de transformar el dolor en propósito, las derrotas en enseñanza y los triunfos en inspiración para otros. La historia de Kevin LeBron no es solo la de un físico extraordinario o una carrera llena de trofeos, sino la de un hombre que aprendió a levantarse una y otra vez, incluso cuando el mundo parecía decirle que era suficiente. A lo largo de su viaje, Kevin entendió que el verdadero valor no estaba solo en ganar títulos, sino en impactar vidas, en demostrar que la grandeza no siempre se mide en primeros lugares, sino en resiliencia, disciplina y carácter. Y es precisamente ese tipo de historias las que merecen ser contadas y recordadas. Aquí, en Leyendas del Culturismo, no celebramos únicamente cuerpos imponentes, sino las vidas detrás del escenario, los sacrificios invisibles y las batallas que forjaron a los nombres que marcaron una era. Porque las leyendas no nacen, se construyen, y su legado vive mientras alguien esté dispuesto a escucharlo.